Este es el sistema informativo Auténtica del Mediodía. En 1370 AM, director Carlos Hernández. Les saludamos desde la capital de la República de Colombia. Un muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Reciban este caluroso abrazo de bendición desde la capital de la República de Colombia, Bogotá. Señores, la guerra en Gaza, Israel y Hamas acuerdan los puntos básicos para la tregua. Exista un avance, que pase algo, que suceda algo allí. Vamos a ver qué pasa en la franja de Gaza. A nivel Colombia tenemos que hablar de la llegada, proceso, encarcelación del señor Mancuso, que ahora queda en libertad. Mancuso, el ex paramilitar, todavía depende de 2 sesiones judiciales, por ahora sigue preso en La Picota, pese a la decisión de una jueza que concedió la libertad a Salvatore Mancuso. Aún depende de 2 audiencias judiciales que definirán en los próximos días la situación de este ex paramilitar. CIA, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo. Patricia Hernández. Credibilidad en el sistema informativo Auténtica. Patricia, muy buenos días para usted. Bienvenida a la información y las noticias de la mañana en el sistema informativo Auténtica. Un abrazote de bendición, Patricia. Muy buenos días, Carlos, para usted y para todos los oyentes del sistema informativo Auténtica a esta hora de la mañana, hoy martes 5 de marzo de 2024. Pues finalmente se conoció sobre la decisión que tomaron jueces de la Justicia Especial para la Paz en el caso que tiene que ver con Salvatore Mancuso. La juez de ejecución de penas de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, Luz Marina Zamora Buitrago, dejó en claro que aunque le otorgó la libertad a prueba durante 4 años a Salvatore Mancuso en la tarde de ayer, sobre él pesan otras 47 medidas de aseguramiento en su contra y por ello el IMPEC deberá entrar a verificar si existe algún otro requerimiento que le impida salir de la prisión mientras tanto. Boleta en la que se indicará expresamente que el acto liberatorio a prueba se producirá siempre y cuando Mancuso Gómez no sea requerido por otra autoridad de policía judicial, precisándole que como la fiscal 49 delegada ante el tribunal ha manifestado que Salvatore Mancuso Gómez tiene actualmente 33 medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva impuestas por el magistrado con función de control de garantías de Barranquilla y otras 14 por los magistrados con función de control de garantías de Bogotá con ocasión de otras actuaciones transicionales parciales en curso que no cuentan con fallo ejecutoriado, es dejarlo a partir de la fecha a disposición en el establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad del magistrado con función de control de garantías de Barranquilla para lo de su cargo. Recordemos que Salvatore Mancuso regresó de Estados Unidos la semana pasada hacia Colombia, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de La Picota en Bogotá, allí permanece desde el momento en que regresó al país. Su regreso tiene que ver, uno, pues porque ya cumplió una pena de más de 15 años en ese país por los delitos de narcotráfico o relacionados con narcotráfico y pagó esa pena en ese país. Y ahora, pues, la solicitud del presidente Gustavo Petro de que Mancuso regresara al país para actuar como gestor de paz, contando la verdad, haciendo una reinserción a la vida civil a través de otras actividades que tienen que ver con los procesos de paz en Colombia. Esa es la intención principal del presidente Gustavo Petro con el regreso de Salvatore Mancuso al país, y esa era la decisión que tenían que tomar los jueces de justicia y paz el día de ayer. Finalmente se decreta que él va a estar en una libertad a prueba por 4 años en el país, pero pues como lo escuchábamos hace un momento, falta
que se vea si él finalmente no tiene otros requerimientos, si definitivamente el IMPEC evalúa que en estas 47 medidas de aseguramiento que antes de que él regresara al país pesaban en su contra, ninguna solicita que él sea recluido en la cárcel, él podría salir en libertad inmediatamente. La juez también dejó en claro que una vez se haga efectiva su libertad, tendrá una serie de restricciones legales como no portar armas de fuego. Restricción de movilidad en los departamentos donde tuvo lugar el accionar criminal del postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez. Concretamente para desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó. Dejemos claro también que además, entre esas otras restricciones que deja la juez en su fallo, Salvatore Mancuso deberá pedir permiso a ese despacho con previo aval del Alto Comisionado para la Paz si es que se autoriza cualquier labor como gestor de paz. Además, la juez ordenó a la Fiscalía y a la Procuraduría que se cree un plan especial para perseguir a todos los que tendrían pues que ver con Salvatore Mancuso o otros ex jefes paramilitares, esos bienes, para perseguir unos bienes que estarían en manos de testaferros. Pues uno de los compromisos del regreso de Salvatore Mancuso es devolver la totalidad de los dineros ilegales, bienes adquiridos ilícitamente para las víctimas, para la reparación de las víctimas. Entonces, ahora la juez ordena a la Fiscalía y a la Procuraduría hacer ese plan especial para perseguir los bienes que estarían todavía a nombre de testaferros de Mancuso y de otros ex jefes paramilitares para lograr efectivamente esa reparación a las víctimas. CIA. Que son los resultados que las víctimas y sus apoderados reclaman con vehemencia desde hace varios años. Con el propósito, se reitera, que se garantice la celeridad y oportunidad, ya que muchas de las víctimas vienen falleciendo y ven hoy en día truncadas las expectativas del pago del 100% de las indemnizaciones que les vienen siendo reconocidas por la magistratura en los fallos transicionales. Tan solo han recibido el porcentaje que es posible cancelar con recursos del presupuesto general de la Nación en virtud de la subsidiariedad con la que concurre el Estado. Pues la juez ordenó también al director de la Unidad Nacional de Protección que tras la orden de libertad a prueba que le fue otorgada ayer en la tarde a Salvatore Mancuso, se realice de manera urgente un estudio de nivel de riesgo de seguridad al ex paramilitar ante las advertencias de que su vida estaría en peligro. Es de señalar también que el próximo miércoles 6 de marzo, es decir, mañana, el magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, de Justicia y Paz, convocó a una nueva audiencia, esta vez donde se definirá si se ratifica la libertad de Salvatore Mancuso, pero bajo su calidad de gestor de paz. Ya la juez ha previsto pues que no encuentra ningún problema en que él esté en libertad. Era lo primero que se tenía que definir, que él quede en libertad, que cumpla con los requisitos para estar en libertad en Colombia, pero ahora un juez de Barranquilla debe definir si efectivamente tras su libertad ahora puede realizar actividades como gestor de paz por el pedido del gobierno de Gustavo Petro. Carlos. Ay, Dios santo. Mi querido John Didier, habilitándome su micrófono. Salvatore Mancuso y todo este relato que nos hace Patricia con las voces precisamente de la juez. O sea, sí, pero no. Queda en libertad, pero no, pero sí. O sea, y definitivamente esto es como un derrotero que la gente quiere interpretar de alguna manera, ¿no, John Didier? Está en libertad. Lo importante es que un preso difícilmente, por lo menos en los Estados Unidos, le dejan ver el sol y experimentar y sentir el sol. Para un detenido en Estados Unidos, experimentar el sol, eso es un premio. Mientras que aquí pueden salir de la cárcel y es una libertad condicional inicialmente a 4 años. Lo cierto es que es un gestor de paz, porque es que él tiene que ir a hacer gestión, hablar con la gente para poder cumplir su papel, o si no, ¿cómo lo cumple? Entonces, es increíble a este señor Garavito por matar más de 100 niños. Es que es un solo niño que mate a una persona en Colombia. Es algo que el derecho yo nunca he podido entender. Yo por lo menos no soy abogado, pero en el derecho funciona así, por lo menos en Colombia,
porque en Estados Unidos una persona la condenan a 3 cadenas perpetuas, que es algo también inverosímil. Pues cómo va a pagar, con una que le pongan es suficiente, pero son cosas del derecho. Sino que aquí matar a uno o matar a 100 da igual en el caso de Garavito. Y en el caso de Mancuso, matar a uno o matar a 1000, como mató Salvatore Mancuso, da igual. Y no ha pagado un solo día de cárcel, pues estuvo 17 años en los Estados Unidos, estuvo un tiempo aquí detenido, pero eso que ellos tenían como prisión, eso era un paraíso, porque es la cárcel de ellos. Y con todos los privilegios que se les daban y que ellos siguen mandando, así como hizo Pablo Escobar. Entonces, esa serie de detenciones son muy ridículas. La que se hace en Colombia, no la de Estados Unidos, lo que pongo de ejemplo. Y la justicia de nosotros también es muy ridícula. Yo no sé por qué da igual matar a uno que matar a 10 o a 100 o a 1000. No entiendo esa situación de la legislación colombiana. Así que Salvatore Mancuso queda en libertad. Lo que pasa es que de pronto doran la píldora diciendo, no, es que es condicional, no, es que hay que mirarlo, no está en libertad, porque como es que es un caso aberrante, en mi opinión, es una opinión personal, claro. Ahora, el tema de la paz y de los procesos muchas veces implican impunidad, borrón y cuenta nueva, porque es justamente la paz. Porque es que esto, lo que hicieron los grupos paramilitares fue atroz en Colombia. Terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. La enfermedad era la guerrilla y el remedio, los paramilitares para defenderse de la guerrilla. Y terminaron siendo peores los paramilitares que los guerrilleros, al punto que hoy Colombia no se ha podido librar de los grupos paramilitares. Ahí está el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, y lo que pasa es que en el negocio del narcotráfico eso deja mucho dinero. Y entonces lo de ellos antes era defender al particular de la amenaza que representaba la guerrilla. Hoy no, ellos hoy están en un negocio delincuencial y criminal. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de Salvatore Mancuso, que tiene en su prontuario más de 1000 asesinatos, debe responder él. Exactamente le voy a dar la cifra que tenemos aquí en el Día Noticias: 1116 homicidios, sin contar desapariciones de personas forzadas, de incursiones, de desplazamientos, de secuestros, una cantidad de cosas que hicieron estos grupos paramilitares. Así que la hora es gestor de paz. Porque al gobierno Petro, que en el discurso de triunfo dijo que no iba a tener retrovisor y que sus enemigos que tranquilo, que no iba a ser vengativo, esto, en mi opinión, más allá de conocer la más verdad, es poder, porque esta también es una percepción mía. Quieren ver detenido a perpetuidad a Álvaro Uribe, algunos actores en la política y el conflicto colombiano. Y si Salvatore Mancuso, pues digo, cuenta otras cosas que el país no sabe, a lo mejor habría lugar, así como meten a los presidentes en Argentina a la cárcel, en Perú los meten a la cárcel, en Ecuador los meten a la cárcel, en Brasil, porque en Colombia no. Digo que hay mucha gente obsesionada con ese tema, y me parece que ese podría ser el objetivo de seguir escarbando en este tema, porque, por ejemplo, con los guerrilleros de las FARC, hoy por hoy no han pagado un solo día de cárcel desde que se firmó el conflicto, pero sí han recibido salario de congresista, camionetas, tiquetes, esquema de seguridad y beneficios de haber firmado la paz, pero no hemos visto al primer guerrillero que pase un día de paz, un día de cárcel por los delitos atroces y de lesa humanidad que cometieron en el conflicto. Y nunca se nos dijo que aquí había borrón y cuenta nueva y que había amnistía y que había impunidad. Eso no se dijo. No, que para eso era la JEP, pero resulta que la JEP no ha hecho eso. Entonces, esas son las situaciones que John Didier. llaman poderosamente la atención. O sea, todo como, ya voy Patricia, como muy parcializado. A este esculquémosle hasta donde sea posible y a este borremos. Entonces, esas cosas no deberían hacer así, creo yo, Patricia.
No, es que totalmente de acuerdo con usted, John Díaz. Recordemos que muchos, cuando se creó el proceso de paz con las AUC, con las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, pues le cayeron, digámoslo así, al presidente Álvaro Uribe entonces, por uno, que se había logrado el desarme, dos, que se estaba logrando una negociación con los más altos líderes y comandantes de las autodefensas, que iban a pagar bajo todo esto, bajo el precepto de la Ley de Justicia y Paz, que era lo que proponía, que ellos se desmovilizaran, entregaran todas sus armas, que entregaran todos sus bienes. Bajo los preceptos de verdad, justicia y reparación, pasaran 8 años en prisión y luego estuvieran en libertad, más o menos, bajo un modelo de gestores de paz y convivencia en las comunidades donde habían hecho daño. Ese era el proyecto del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchos dijeron, no, pero ¿cómo así? Van a pagar nada más 8 años de cárcel. ¿Quién va a verificar que entreguen todos los bienes, que entreguen todas las propiedades? Así inició el proceso, se termina el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todo iba, digámoslo, relativamente bien porque finalmente sí estaban presos los ex jefes paramilitares, sí se habían desmovilizado, habían entregado el armamento, estaban empezando a entregar los bienes, estaban cumpliendo con las audiencias frente cara a cara a las víctimas contando parte de la verdad del conflicto, se estaba dando ese proceso. Cuando llega el gobierno de Juan Manuel Santos, todo se frena. ¿Por qué? Por el proceso de paz que adelanta Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, donde se prioriza ese proceso de paz y se deja abandonado el proceso con los paramilitares para que ellos terminaran de pagar cárcel, terminaran de contar la verdad. Aún así, al final del gobierno de Álvaro Uribe, muchos de los ex jefes paramilitares comenzaron a ser enviados, extraditados a los Estados Unidos, para que además de pagar la pena de 8 años que tenían que pagar en Colombia por sus delitos, tuvieran que pagar penas por delitos de narcotráfico, como ocurrió con Salvatore Mancuso y otros ex jefes paramilitares que todavía están pagando pena en Estados Unidos. Sin embargo, al priorizar el proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, se abandonó el proceso de paz con los paramilitares, ya no siguieron contando la verdad, ya no siguieron entregando, y lo que usted dice, con los procesos de paz, tanto con la guerrilla de las FARC, surgen ahora las disidencias. Ahora el gobierno de Gustavo Petro arranca lo que llama un proceso de paz con la disidencia de las FARC que no se ha respetado por parte de las disidencias porque siguen operando criminalmente. Se arranca un proceso de paz con el ELN que sigue actuando criminalmente en los sectores más vulnerables de Colombia, pero estos procesos de paz, a diferencia de los que propuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no les está planteando pagar un solo día de cárcel. No les está exigiendo devolver bienes, devolver armamento, contar la verdad en audiencias, sino que, como usted bien lo señala, han llegado a altos cargos de política en el Congreso Nacional, pagados con escoltas, todos unos esquemas de seguridad exageradísimos para muchos de nosotros, que son pagados con los impuestos de los colombianos, y siguen operando, se siguen rearmando. En el ELN y las disidencias siguen yendo a Cuba, a Venezuela, sus delegaciones, se les levantan las órdenes de captura en su contra, no se les está persiguiendo. Hay regiones donde se está evitando por orden presidencial que el ejército se decreta un cese al fuego donde el ejército ni la policía pueden actuar, y son casualmente o coincidencialmente las regiones donde luego, cuando se termina el cese al fuego, dicen que es la comunidad la que saca a los pelotones del ejército y de la policía de esas regiones porque ya no los quieren más. ¿Qué está pasando? Se está perdiendo la autoridad, el sentir de autoridad de las autoridades institucionales como el ejército, la policía, la armada en esas regiones del país, y se está permitiendo que estas fuerzas criminales se rearmen y se fortalezcan en Colombia. Exactamente. Sí, esa es la situación que se plantea con todos estos casos que están ocurriendo y realmente la gente, digo yo, se siente más decepcionada, tanto las víctimas de la guerrilla como las víctimas de los paramilitares, por ejemplo, y qué tal las madres víctimas de los delincuentes, por ejemplo. Entonces, es una justicia que uno ve que está muy desproporcionada, porque eso no es justicia. Justicia, y si usted va a las Sagradas Escrituras, habla de la verdad y la reparación para que pueda haber justicia.
la justicia tiene unas condiciones, no una impunidad. Jamás hay impunidad en un proceso de justicia. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro país, que hablamos de justicia y los hechos quedan impunes, como ocurre hoy en Colombia. Y no solamente a este nivel y a esta escala de los paramilitares y de los guerrilleros. Un guerrillero, en vez de estar pagando por lo que hizo, no, se le nombra congresista y se le da todas las facilidades que quiera, viviendo mejor que cualquier otro colombiano, porque con las condiciones en que viven son mejor. Ahora, ellos podrían hacerlo, simplemente que debería decirse la verdad desde el principio, pero no mentirle al país de esa manera. Es que eso es lo que me parece a mí que es delicado en todo este asunto, Carlos y Patricia. Pues es que, John Didier, muchas personas no creen en esa voluntad de verdad de Salvatore Mancuso casi que 17 años después de su desmovilización. O sea, inicia con el proceso de justicia y paz, donde una de las condiciones era contar la verdad. Mancuso efectivamente asistió y acudió a muchas audiencias con víctimas donde contó la verdad sobre varios de sus crímenes, de ubicaciones de fosas comunes donde habían enterrado a sus víctimas, de algunos, la manera en que operaban en diferentes sectores de Colombia, pero ahí quedó. Y ahora se supone que él, en el término del proceso de justicia y paz y de su estadía en Estados Unidos, había contado toda la verdad ya de su actuar criminal. ¿Cómo es posible que ahora, ante el ofrecimiento de un nuevo gobierno opositor al que le dio el primer beneficio de desmovilización, él diga, ah, no, me faltó una parte de la verdad por contar y tiene que ver con el presidente que nos desmovilizó? Mucha gente dice, ¿por qué no contó eso al principio? Si hacía parte de su compromiso de verdad, justicia y reparación con justicia y paz. ¿Cómo es que 17, 18 años después viene a decir que, ay, se acordó de que Álvaro Uribe Vélez en ese entonces colaboraba con las Autodefensas Unidas de Colombia y justamente cuando es el gobierno que fue opositor a Álvaro Uribe Vélez el que le ofrece ser gestor de paz con una serie de beneficios, libertad, escoltas, una ubicación y una residencia que van a estar garantizados o que va a tener garantizados por lo menos por 4 años? Es algo que la gente no cree. Y dígame usted, John Díez, si en nuestra opinión personal, porque es nuestra opinión personal la que estamos dando en este momento, si en nuestra opinión personal surgen tantas dudas y tantos reparos a este tema del regreso de Salvatore Mancuso y las condiciones en las que lo está haciendo, ¿cómo será para una víctima de Salvatore Mancuso? Pues Para una chica que fue violada por alguno de los miembros de su comandancia, para una persona o un familiar de una persona que fue asesinada por Salvatore Mancuso, para un señor o una señora que fue despojada de sus tierras que consiguió con tanto trabajo por el actuar o porque lo obligaron a sangre y fuego en el sector donde operaba Salvatore Mancuso, le quitaron todas sus propiedades y lo dejaron sin absolutamente nada y lo obligan a irse de su tierra. ¿Qué pensará una víctima en este momento al ver que, uno, Salvatore Mancuso vuelve al país bajo el amiguismo, digámoslo así, del gobierno nacional, con unas condiciones de libertad, de garantía de vivienda, de garantía de recursos, de protección especial, cuando muchos de ellos hoy, 17 años después, 18 años, se sienten todavía con el arma en la cabeza, amenazados porque no tienen tranquilidad, no tienen para comer, no tienen un territorio donde vivir, no tienen una vivienda donde habitar? sí, Patricia, pero más allá de dar la opinión, aunque en algún momento uno puede dar la opinión, yo me he remitido en mi caso es a analizar las variables, las situaciones que se han registrado. Esto ha pasado, esto también ha pasado, esto implica esto, esto porque, por ejemplo, y eso ya sería una opinión personal mía, sí estoy de acuerdo con el proceso de paz, por ejemplo, de las FARC, de desarticular, de desactivar esa máquina de la muerte. Y a veces hay que, como se dijo muchas veces, tragarse los sapos, pero que se diga la verdad. Pero es que han ocurrido una serie de cosas que no se le dijeron al país y terminaron siendo de esa manera. Entonces, más allá de decir si uno está en contra o a favor, es, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, que resulta incomprensible que da igual en Colombia matar a uno o a 100, pues más allá de ser una opinión, es una realidad.
Entonces, o que mate a uno, o que mate a más de 1000 como Mancuso y se vuelva gestor de paz, o todas las atrocidades que hicieron los exguerrilleros de las FARC y hoy gozan de privilegios y viven mejor que cualquier otro colombiano, eso más allá de una opinión es una realidad. Pero eso nunca se dijo que iba a ser así. Siempre, y ya cuánto llevamos del proceso de paz, llevamos 8 años y no han pagado un solo día de cárcel. Entonces, porque si hay gente que es cerrada a la banda, en este caso es analicemos aquí qué pasó. En un balance siempre hay cosas positivas y negativas. No estoy totalmente en contra ni estoy totalmente a favor. Estoy analizando una serie de hechos que han ocurrido, una serie de variables como para darle elementos informativos a los ciudadanos y que cada persona tome su propia opinión y conclusión. Que eso es lo que hoy amanece el país con esta situación de Salvatore Mancuso. Y mi pregunta que me surge a mí en este momento con estas situaciones, ¿qué va a ganar Colombia con este rol y este modo gestor de paz de Salvatore Mancuso? Además de impunidad y de no pagar cárcel por todo lo que está debiendo, ¿qué va a ganar Colombia? ¿O qué va a ganar el gobierno? ¿Quién gana aquí con esto? ¿Quién gana? ¿Colombia o la sed vengativa de una persona? Es el interrogante que quiero dejar, Patricia. Comunicación de doble vía. Nuestra audiencia en el sistema informativo Auténtica. Muy buenos días. Que Dios los bendiga, nos bendiga a todos. En primer lugar, hay que hacerle claridad a la gente que de pronto no sabe. El convicto Mancuso le hicieron una audiencia y le dieron en una libertad condicionada. Pero a ese señor le hacen falta las 2 audiencias más difíciles. Y la más difícil, y que creo que no le van a dar la libertad, es en el tribunal acá en Bogotá. Acá en Bogotá, en el tribunal, sí no le van a dar la libertad. O sea que no se alegren tanto, que esto apenas comienza y no ha terminado. Y en el tribunal va a ser más difícil y ahí no le van a dar la libertad. Yo lo creo así porque lo entiendo así. Comunicación de doble vía. Nuestra audiencia en el sistema informativo Auténtica. Hola amigos, soy Javier Tolosa, director internacional de deportes de la cadena radial Auténtica. Te invito a escuchar la mejor información deportiva en sus 2 estaciones, Radio Mundial y Radio Auténtica. Javier Tolosa, informándole a Colombia y el mundo. Colombia, Sí, señores, se prepara Juan Carlos Hoyos Caro en la ciudad de Cali con la información del orden público desde esta bella región. Pero saludamos a esta hora a don Francisco, el Javi Tolosa, nuestro director internacional de deportes del Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Javi, para usted, muy buenos días, señor. Bienvenido a las noticias. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Buen día, un abrazo para usted, igual para toda la audiencia del Sistema Informativo de las Américas, del Sistema Informativo Auténtica, en esta unión con el Día Noticias, con Color Estéreo Radio.com, tu estación, la radio y televisión online de los hispanos. Bueno, hablemos del resultado del fútbol profesional colombiano. El último partido que se jugó esta jornada, Pasto Fortaleza, terminó ganando el equipo de Nariño, el Deportivo Pasto, 1-0 ante Fortaleza, y con eso se completó la jornada número 10 de la apertura del fútbol profesional colombiano. Para rescatar la victoria de Equidad sobre Millonarios, el 2-1, el 3-0 de Bucaramanga sobre Patriotas, y el empate de 2 equipos en crisis, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Pero después de esto, las posiciones dejan al Tolima 10 jornadas, ya la mitad del 50% del torneo ya corrió de la Liga Colombiana. Tolima es líder con 21, Pereira segundo con 20, Equidad tercero con 20, Santa Fe 19, Bucaramanga viene con 16, Junior 15, Once Caldas séptimo con 15 y el Deportivo Cali, que ahí colgando llega con 14 al octavo, pero hay equipos como Águilas Doradas y Medellín que también están con 8 unidades. El último del campeonato sigue siendo Patriotas con 5 puntos,
Pasto, después de haber logrado esa victoria importante para el equipo del sur de Colombia, tiene 7 unidades y quedó por lo menos en el puesto número 7. Eso en el fútbol profesional colombiano. Ya hablábamos que la siguiente jornada, la jornada 11 del fútbol colombiano, va a empezar desde el viernes y será hasta el domingo. Se jugará entre viernes, sábado y domingo la jornada 11 del rentado nacional. Noticias, James Rodríguez, lo decíamos ayer, después de que jugó, debutó, estuvo apenas unos minutos, no marcó, pero en 20 minutos tuvo 3, 4 lances de calidad, pinceladas de su talento, y si está en buenas condiciones, le va a ir mejor. Incluso Luis Fabiano elogió a James y dice que debe tener más minutos con el equipo de Sao Paulo. Bueno, Dorlan Pavón se fue de Atlético Nacional. Ahora viene la novela. Unos dicen que peleas con los directivos, otros que no. Pero, pues, también Dorlan Pavón tiene su hijo acá en los Estados Unidos. Y de acuerdo a fuentes, dice que Dorlan Pavón quiere compartir más tiempo con su hijo, igual y con su familia. Su hijo, su familia, por eso decidió dejar Atlético Nacional, que también, entre comillas, pues dejarlo así súbitamente es complicado. Dejarlo súbitamente es complicado. O sea, ver la decisión complicada de irse del equipo de sus amores y sin tener rumbo fijo, ¿no? Porque no hay rumbo fijo, no se conoce para dónde puede ir. Incluso aquí se podría ver el tema de que ya tiene algo arreglado acá en la MLS y terminaría jugando acá en el fútbol norteamericano. Tema de la Copa de Oro, después de que tuvimos el revés frente a Estados Unidos 3-0, quedamos eliminados. Ahora los partidos ya se van a cruzar. Canadá le ganó a Costa Rica, Brasil le ganó a Argentina, Estados Unidos le ganó a Colombia, México le ganó a Paraguay. Ahora Brasil-México se cruzan mañana a las 7 de la noche y Canadá-Estados Unidos a las 10:15 de la noche. Eso para terminar el recorrido de la Copa Oro femenina que se vive acá en los Estados Unidos de Norteamérica. La CONCACAF y la Champions. Hay muchos dimes y venires en el enfrentamiento de la CONCACAF y la MLS, la Liga Mexicana y la MLS. Siempre ha tenido la Liga Mexicana superioridad sobre la MLS y ahora en esta CONCACAF Champions Cup se tiene el dominio de los mexicanos, que en el formato anterior siempre 14 de 15 ediciones las había manejado el fútbol mexicano. Ahora ya se maneja diferente porque desde que el Seattle Sanders tuvo la oportunidad de haber ganado esta competición, pues cambiaron las cosas. Pero viene nuevamente el enfrentamiento, están los equipos disputándose y son Pachuca de México, Tigres de México, Monterrey de México, Philadelphia Union, el Orlando City y el Cincinnati. Liga la CONCACAF Cup, que se vive. También el equipo de Messi pues va a estar, incluso después de que la League Cup fue ganada por el Inter de Miami, los equipos mexicanos han estado metiéndose de una manera más protagonista de pensar en todo lo que está ocurriendo. Calendario de la Champions League, porque el torneo por equipos más importante del mundo vuelve hoy 5 de marzo. Bayern Múnich enfrenta a la Lazio, Real Sociedad enfrenta al Paris Saint-Germain, partidazos. Y mañana Manchester City frente al Copenhague y Real Madrid frente al Leipzig. Esos son los juegos que tendrá la Champions League. Y rápidamente para rematar, tema de ciclismo, Egan Bernal no pierde opciones después de la segunda etapa en la París-Niza, esta segunda etapa disputada sobre 177 kilómetros. Arvid de Klein fue el ganador y tuvo la primera victoria de la temporada. En embalaje pasó a Laurens Petit, en un embalaje le logró ganar, pero bueno,
En una etapa calmada, al final, logró Arvid de Klein quedarse con la etapa. Egan Bernal sigue ahí, clasificaciones de la etapa, de Klein fue el ganador, Pitt segundo, Egan Bernal a 41 segundos fue tercero, 64 llegó Harold Tejada, ahí al ladito de Primož Roglič que fue 61, Rigoberto Urán quedó en el puesto 87 y Santiago Buitrago en el puesto 88. En la general, Laurens Pitti es el líder, Mats Pedersen es el segundo, Coy es el tercero, Jorgensen es el cuarto y Remco Evenepoel es el quinto. Egan Bernal está ahí pegadito, a 8 segundos en la general, en el puesto número 6. El segundo mejor colombiano, Harold Tejada, en el puesto 32. Rigoberto Urán está en el 42 y Santiago Buitrago en el puesto 44. Eso es lo que está pasando en el deporte, mi querido Carlitos, compañeros del Sistema Informativo de las Américas, Sistema Informativo Auténtica. Soy Javier Tolosa desde Miami, en la Florida, con toda la información del músculo, toda la información del deporte para el CIA Internacional. Para los compañeros, un abrazo, y para los oyentes, como siempre, mi respeto. Feliz resto de día. Dios los bendiga. Javier Tolosa, informándole a Colombia y el mundo. CIA, unidos para crecer.